tardes, Tucumán. Bienvenidos. Un placer desandar con ustedes lo que ha dejado esta jornada de elecciones. Y tenemos que decir que es un proceso que nos va a llevar un tiempo porque ya a nivel nacional el secretario de Presidencia nos dijo a todos los argentinos que tenemos que tener paciencia. Pero en esta jornada de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la séptima edición de esta modalidad electoral, donde les explicábamos en nuestra salida anterior que los argentinos hemos votado para elegir candidatos y no representantes todavía, tenemos que hablar de un alto acatamiento, o por lo menos voluntad de los tucumanos de ir a las urnas. Se estima que el 75% del padrón local fue a votar, muy por arriba del padrón electoral a nivel nacional, que ha sido del 62%. Estamos con ustedes en www.el8.tv, todas las instancias de esta jornada electoral, también en nuestras redes sociales. Un programa, los vamos a acompañar hasta las 21 horas, donde vamos a tener un poquitito de todo, análisis, el estudio, qué nos dicen las PASO de ahora en adelante. Y la jornada se vive así. Esta era la jornada de comicios en imágenes, pero decíamos que estamos votando o que hemos votado ya a los candidatos y no todavía a los referentes. Y le voy a dar la bienvenida a Jorge Lobo para conversar juntos de esto, porque Jorge, muy particularmente, tenemos que decir que de una manera extraña, no todos los partidos tienen las internas propiamente dichas, porque en esencia hay algunos que van a realmente competir en las urnas y otros que han ido con lista única. Y es un panorama que hay que aclarar. Así es, buenas noches para todos. Sin duda que se trata de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias más importantes de este año, y para Tucumán significa el comienzo de la renovación de 5 bancas para diputados nacionales. Y vamos a ver quiénes son los precandidatos, quienes a esta hora ya están esperando los primeros guarismos, los primeros resultados, siempre teniendo en cuenta que están de alguna manera, entre comillas, colgados a las candidaturas nacionales. Estamos viendo, por ejemplo, Unión por la Patria, que lleva como candidato a presidente a Sergio Massa y como candidato a diputado nacional a Pablo Yelin, ex ministro de Salud de la provincia. Esta es la boleta completa. Boleta corta para Juan Grabois, que es el otro competidor en la interna nacional en esa primaria que tiene con Sergio Massa. Así está planteado una boleta completa y una boleta corta. Tuvo problemas para fiscalizar Juan Grabois en todo el país, especialmente en provincia de Buenos Aires, pero esta es una de las opciones que se abre para, en este caso, el frente que pasa a suceder a lo que en algún momento fue el Frente de Todos. Esto es Unión por la Patria. Vamos con la siguiente placa para ver cómo se plantea el esquema de la oposición, los precandidatos de Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta de un lado, Patricia Bullrich del otro, cada uno con su referente a nivel provincial. El caso del intendente de la capital, Germán Alfaro, uno que movilizó y bastante en el día de hoy, especialmente en la capital y también en distintas ciudades del interior. Se juega a todo o nada Germán Alfaro. ¿Por qué? Porque viene de perder la posibilidad de retener a través de su esposa
la intendencia de la capital. Y en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich va enganchado con Mariano Campero, el actual intendente de Yerba Buena. Sin duda que se trata de una de las experiencias de primarias más importantes que tiene en este momento la provincia de Tucumán, esperando obviamente cuando sea el momento del recuento provisorio. Seguimos con las placas de precandidatos y vamos al Frente de Izquierda, que también tiene su interna a nivel nacional y que se traslada aquí a la provincia. Miriam Bregman, precandidata a presidenta, versus Gabriel Solano, de distintos sectores del Frente de Izquierda, más ligado al Partido Obrero en el caso de Solano. Alejandra Arregues va pegada a la boleta de Miriam Bregman y Martín Correa, del Partido Obrero, a Gabriel Solano. Se marca entonces una distancia, una primaria típica que tiene la izquierda en nuestra provincia y que sin duda va a dejar a una de las dos listas encabezadas, o en el caso de Arregues o en el caso de Correa, en ese caso como los que van a quedar en línea. Primero, antes que nada, recuerden ustedes, tienen que sacar el 1,5% del padrón para quedar todavía con la posibilidad de seguir disputando estas elecciones. Seguimos con las siguientes placas. Y bueno, puede llegar a ser la sorpresa de hoy, qué sé yo. Esto es así, por lo menos se viene hablando en los medios nacionales de una sorpresa a nivel nacional con respecto a Javier Milei. Acá va con la boleta de Fuerza Republicana como precandidato a presidente y Ricardo Argentino Bussi, que intenta nuevamente volver al Congreso de la Nación. Podría, por supuesto, obviamente, como no tiene rivales, va a quedar en carrera siempre que supere el 1,5. El inmediato antecedente de las votaciones para Fuerza Republicana fue el 6% que obtuvo en las elecciones provinciales, donde no tuvo el beneficio de ser parte de la lista de Javier Milei. Pero alguna vez puede llegar a cambiar. Y seguimos con las placas, ya nos vamos acercando al final. Libres del Sur, con su precandidato Jesús Escobar a presidente, y Federico Mazo, también actual legislador provincial, como precandidato a diputado nacional. Y finalmente, ya para terminar, vamos con la lista de política obrera. Una decisión, lo que se llama el Partido Obrero Histórico, que quedó afuera justamente en una disputa interna con el Partido Obrero, armaron su propio espacio político y se presentan a las elecciones. Aquí la aspiración de ellos obviamente es pasar el corte del 1,5%. Marcelo Ramal, precandidato a presidente, y la dirigente de docentes autoconvocados, Raquel Gracino, como precandidata a diputada nacional. Este es el esquema, Caro. Es lo que viene diciendo, lo que viene marcando la expectativa de estas PASO en Tucumán, donde se renuevan 5 bancas de diputados nacionales y se espera, por supuesto, quienes van a quedar en carrera rumbo a esas elecciones que van a ser las definitorias, las del 22 de octubre. Y lo que siempre decimos, Jorge, que quizás esto sirve de termómetro también para saber si las fuerzas políticas lograron retener a sus bases, ¿no? Que si bien no son definitorias per se o en sí mismas, sí nos dicen algo. Pero eso no lo voy a analizar yo, porque nosotros tenemos un jefe de noticias que es la persona y la palabra autorizada en esta jornada para desandar y entender un poco. Hola, Mercedes. Esta jornada de elecciones y estas cuestiones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, queremos escucharte porque digo, los tucumanos tenemos dos escenarios. Por un lado, en realidad, pocas fuerzas que van a tener en esencia una interna en las urnas. ¿Y qué va a pasar con Tucumán a nivel nacional y cómo se puede definir esta cuestión? Todo tuyo. Primero, lo más importante me parece de lo que venimos hablando desde hace un tiempo tiene que ver con esto de intentar combatir la apatía, ¿no?, del electorado. Hicimos nosotros campaña, los periodistas, a través de todos los medios, y creo que fue el común denominador durante la mañana en las declaraciones de la mayoría de los precandidatos, tanto a nivel local como nacional, todos instando, invitando, alentando a la gente a que se acerque a las urnas, ¿sí? Porque pasa por allí la gran preocupación. ¿Por qué la apatía de la gente? Bueno, por un montón de cuestiones, ¿sí? El tema de la inseguridad, la inflación. Bueno, la gente definitivamente no está muy contenta con lo que está sucediendo a nivel nacional. Si vos me preguntás si se logró vencer, combatir ese descontento, desencanto que tiene la gente, me parece que a medias. Porque si vos te vas en el tiempo, recordemos que las PASO vienen desde el año 2009, fueron aprobadas en ese año, y la primera votación se realizó en el año 2011 con un 78% aproximadamente.
del electorado. Después bajó en el año 2021 a un 68%, con vaivenes ahí en el medio, y hoy estamos hablando nuevamente de un 68%, más o menos, que podríamos decir que no ha bajado con respecto al 2021, pero que igualmente es un porcentaje bajo, ¿sí?, para la cantidad de personas que podrían haber ido a sufragar en la jornada de hoy. Entonces, en ese sentido, se abre una incógnita, un signo de pregunta, de interrogación, pensando en las elecciones generales que se van a desarrollar en octubre, ¿sí? Después el escenario local, como vos mencionabas hace un momento, allí no todas las fuerzas van a una elección interna, ¿sí? Sabemos que Unión por la Patria en nuestra provincia tiene una lista única y ahí van a estar más pendientes de lo que ocurra en el plano nacional. Incluso cargan, eso lo dicen puertas adentro, con la mochila de la gestión de Alberto Fernández, y no todos están conformes con que Massa sea el candidato, aunque sí saben que es el que más mide, ¿sí?, al menos en las encuestas, en la jornada de hoy. Entonces van a estar con la mirada puesta, con un ojo puesto a nivel nacional y con otro aquí, a lo que ocurre a nivel local, aunque el oficialismo tucumano apuesta a repetir la votación, la elección del 11 de junio, del domingo 11 de junio de este año a nivel local. Sí, prácticamente los mismos guarismos, el mismo porcentaje de 20 puntos aproximadamente. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el futuro del gobernador, del vicegobernador actual? Sabemos que es el gobernador electo, Osvaldo Jaldo. ¿Y qué va a pasar con Mansur? Ahí hay un panorama incierto, ¿sí? Si va a reemplazar a Yedlin en la senaduría, si gana Massa, si va a ocupar un cargo a nivel nacional. Bueno, es incierto el futuro del actual gobernador de la provincia. Y después Juntos por el Cambio, que aparece como la fuerza opositora en nuestra provincia. Recordemos que tenemos, al igual que a nivel nacional, ahí se dirimen dos candidatos. Por un lado, el intendente actual de la capital, Germán Alfaro, que tiene muchísimo por perder, ¿sí? Algunos dicen, a ver, si gana la candidatura a diputado, más allá de que estamos hablando de precandidaturas ahora, pero digo, si gana la candidatura a la banca en la Cámara de Diputados, pierde territorialidad. No es lo mismo tener un cargo acá en Tucumán que tener un cargo en el Congreso de la Nación. Y si pierde, ya algunas versiones indican que tendría que apostar Alfaro a que gane la reta, porque se habla que le daría algún cargo a nivel nacional, ¿sí? Eso por un lado. Hoy los candidatos, los precandidatos de esta fuerza de Juntos por el Cambio, al igual que a nivel nacional, van a esperar los resultados en el mismo espacio, ¿sí? O por lo menos, lo que han hablado en principio es que el perdedor se va a tener que trasladar al búnker del ganador. O Campero donde está Alfaro, o Alfaro donde está Campero, ¿sí? Pero ahí hay una interna fuerte y hay un signo grande también de interrogación que va a pasar en nuestra provincia. Y finalmente está Ricardo Bussi, ¿sí?, de Fuerza Republicana, que apuesta a mejorar la elección que hizo acá el domingo 11 de junio, la elección local que le fue bastante mal, más allá de que se identifica con el libertario Javier Milei. A nivel nacional no le fue para nada bien y apuesta a eso, a mejorar esa elección. Federico Masso quiere mantenerse entre las 4 fuerzas más importantes. Recordemos que tienen que obtener el 1,5%, el piso ese, para lograr llegar a la elección general. Y finalmente están los partidos de izquierda, ¿sí?, que apuestan. Van divididos, dicen ellos que de esa manera, al ir divididos, apuestan a que la participación ciudadana sea más importante. Entonces mejoren la elección con respecto a la local que se realizó el domingo 11 y además también puedan pasar o alcanzar ese piso del 1,5% para llegar a la elección finalmente general de octubre. Eso más o menos el panorama local. Y finalmente el nacional, ¿qué es lo que se está hablando en estos momentos? Está el voto testigo. Recuerden, no hay voto a boca de urna, ya no existe. Ahora está el voto testigo. ¿Cuál es el voto testigo? Lo pueden hacer solamente algunos partidos, generalmente las fuerzas mayoritarias. El voto testigo es aquel que algunos fiscales, ¿sí?, tienen la votación, el resultado de la votación en determinadas urnas. Pueden ser 1.000, 1.500, 3.000 urnas a nivel nacional. Es una encuesta, un sondeo. Tienen una aplicación, un programita en sus celulares que envían rápidamente al partido. Esos votos testigos pueden estar entre las 7:30, 8, 8:30 de la noche, depende del lugar, ¿no? Hay que esperar. Lo que se está hablando, es decir, que no hay voto testigo tampoco por esta hora. Lo que sí se está diciendo es que Milei habría hecho una muy buena elección. Y se está hablando también, esto a través de las redes sociales, de una muy buena elección de Milei, sobre todo en la provincia de Córdoba. Mirá. ¿Sí?
Pero bueno, nos estamos adelantando. Ahí, porque, Marcelo, me parece que el tema del voto bronca comienza a tener una participación decisiva en el resultado de esta primaria, por lo menos, ¿no? Sí, yo pensaba que se había desdibujado Milei al menos en el último tramo, en la recta final de esta elección. Es lo que uno percibe, lo que uno siente, pero no es claramente el sentir que tiene la ciudadanía en general, ¿no? Por eso es que las encuestas de una semana a esta parte han desaparecido, por temor a errar y no a ser certeras, que es lo que viene ocurriendo desde hace un tiempo. De acuerdo a las encuestas, por lo menos los que veía bien y los promedios, el Juntos por el Cambio, los dos precandidatos Juntos por el Cambio obtendrían un más o menos 35%. Encuestas estoy diciendo. Claro. Un 30% Massa y entre un 20 y un 25% Milei. Por supuesto que la idea de Milei es superar ese 25%. Sí, ahora estamos hablando también de protagonistas o jugadores en este partido que para las elecciones del 11 de junio tuvieron una performance que no era la esperada, que han perdido terreno y eso significa haber perdido las bases. También va a ser importante saber cómo le va a ir en porcentajes a UCI y al propio Germán Alfaro para poder definir también con qué herramientas van a seguir políticamente actuando en la provincia, porque todos nos preguntábamos, ¿qué va a hacer Germán Alfaro si en estos comicios no funciona bien en los números, por ejemplo? Va a perder presencia local, ¿no? Claramente, lo que te mencionaba hace un momento, territorialidad sobre todas las cosas. Que no es la misma que garantizaba él que garantiza su esposa, no, porque son dos figuras totalmente distintas. Totalmente diferentes. Recordemos que Beatriz Ávila está en la Cámara de Senadores y aquí se está definiendo 5 escaños, eso tenemos que recordar también, 5 escaños en la Cámara de Diputados. Son 5 los diputados que vencen sus plazos, a sus mandatos próximamente. Y además algo más sobre el tema de Alfaro. ¿Sí? Sería importante saber, si en caso de que gane Larreta y él pierda la candidatura como de diputados, cuál va a ser el cargo específico que se le va a dar. Claro. ¿Sí? ¿Qué influencia, qué incidencia va a tener acá en la provincia? Ahora, Marcelo, ¿qué pensás vos del sistema de primarias? Muchos se dicen que podrían ser las últimas. ¿Vos crees que ya es un sistema que ha tenido su límite, que ha tenido ya su techo, digamos, de utilidad? Ahí hay varias cuestiones. Y una tiene que ver con el tema presupuestario. ¿Sí? Si el país está en condiciones hoy, todos rápidamente, si nos apuran, decimos que no, de semejante erogación, de invertir semejante dinero, tantos fondos en una elección primaria. Pero bueno, eso por un lado, el tema presupuestario, por el otro está la parte de la democracia, ¿sí? Es una elección democrática que le da la posibilidad a cada partido de elegir a su mejor candidato. Sí, y nos da la posibilidad a nosotros de elegir el mejor referente o el mejor representante que considera cada uno, por supuesto, de cada fuerza política. Entonces, es un análisis profundo. Están aquellos dentro del mismo peronismo y dentro de... Es una grieta dentro de la grieta, porque dentro del mismo peronismo y dentro de Juntos por el Cambio hay muchos que opinan que debería seguir y hay otros que, bueno, creen que es un tema obsoleto que debería eliminarse. Marce, bueno, y nosotros los tucumanos, los argentinos, en realidad hemos escuchado una máxima que nos dicen desde el oficialismo todo el tiempo. Los tucumanos tienen que apoyar al oficialismo porque si gana el oficialismo a nivel nacional nos va bien. Es una época de vacas gordas, pero ahora las vacas están flacas en todos lados. Tal cual, bueno, es lo que te mencionaba hace un momento. Están muy puestos los ojos locales, ¿sí? Del oficialismo local, en lo que pueda pasar a nivel nacional, porque, bueno, va a ser importante para los tucumanos que, porque ya lo hemos pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Dos gobiernos de distintos colores, el nacional con respecto al provincial, y sabemos todo, ¿no? La importancia de que la fuerza que gobierna a nivel nacional sea la misma que gobierne, que conduzca los destinos de nuestra provincia. Por el envío de fondos, sobre todas las cosas. Marce, muchísimas gracias. Nos encantó conocer esto de los entretelones y lo que pasa por detrás, que es un poco lo que explica también. Es un resumen, porque hay muchas cosas para decir. Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Chao. Y bueno, y nosotros hablábamos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero Jorge Lobo, en números, ¿qué significan las PASO? Así es, en números y también en su historia, ¿no? Porque esta ley que viene desde el año 2009, durante la primera etapa del kirchnerismo, encuentra, por supuesto, una salida para tratar de generar una instancia democrática y una intervención en los partidos políticos hasta ese momento ya detonados. Vamos a ver en el siguiente informe, primero una historia de las PASO, cómo viene la mano con estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y luego vamos a hablar de números, cuánto nos cuesta este sistema electoral, que algunos llaman la encuesta perfecta.
Desde Raúl Alfonsín a Alberto Fernández, los argentinos llegamos a los 40 años de democracia, eligiendo presidente de la nación. Desde aquel recitado del preámbulo de la Constitución Nacional en la primavera naciente de 1983, luego de la dictadura militar, pasaron muchas cosas en el país. Los partidos políticos tuvieron su oportunidad de dirimir sus candidatos en elecciones internas. Solamente votaban sus afiliados. Quizás la más recordada sea la que enfrentó dentro del Partido Justicialista a Carlos Menem y Antonio Cafiero para las presidenciales de 1989. Pero las crisis económicas y especialmente la salida de la convertibilidad de Menem, Cavallo y de la Rúa desató la crisis del 2001. No solamente explotó el tejido social en ese año con el que se vayan todos, sino que la crisis sacudió la credibilidad de los partidos políticos tradicionales. El surgimiento del kirchnerismo con el Frente para la Victoria significó el primer síntoma. Los partidos políticos como los conocíamos habían quedado en un segundo plano. Por eso, el 2 de diciembre de 2009 se sancionó la Ley 26.571, que creó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Allí se fija que los partidos y frentes políticos determinen sus postulantes en internas donde votan todos, no solamente los afiliados. Para sortear las PASO hay que superar el 1,5% de los votos. Se trata de una forma de elegir postulantes que no se repite en ningún lugar del mundo. Hoy las PASO reciben serios cuestionamientos. Los principales se dirigen a su costo económico y al aumento de la burocracia política. Los comicios de hoy implican un gasto superior a los 91.000 millones de pesos. En lo político, las PASO significan una encuesta perfecta, también un plebiscito de la actual gestión de gobierno. Para muchos es un sistema que no implica una democratización de los partidos y frentes políticos, ya que pocas veces se dirimen correlaciones de fuerzas parecidas. La pregunta es si hoy votamos por última vez con un sistema que es víctima de la crisis de credibilidad que sufre la clase política. No, Jorge, un resumen perfecto, y si hacemos más memoria todavía, recuerdo que fue Cristina Fernández de Kirchner la que en un acto en Casa de Gobierno, nuestra Casa de Gobierno de acá, anunció que se iba a aplicar en el país este sistema político de elecciones, hoy su 7ª edición. Así es, una edición que tiene una particularidad muy importante porque todo el mundo tiene en la mira los gastos que significa hacer hoy esta encuesta perfecta, que significan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Accedimos a algunos datos que son públicos a través del Ministerio de Interior y las sucesivas licitaciones que tuvieron que hacer para conformar todo este gigante que significa conformar una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria aquí en la Argentina. Y lo vemos en la siguiente placa, ahí vemos algunos datos. No vale espantarse con los números. No, tremendo el gasto, lo decíamos recién, el total 91.000 millones. En logística general y el recuento de votos, es decir, la contratación de la empresa, bueno, 21.545.940.000 pesos. Tremendo. Solamente recuento provisorio, el otro hablamos del definitivo, 6.656.761.808. En útiles escolares, que son, en realidad son los útiles electorales, perdón, son los útiles que se utilizan en las mesas de votación, más de 562 millones de pesos. Ya estamos hablando de las urnas, el papel, la lapicera de los fiscales, de las autoridades de mesa, todo eso. Todo lo que significa los insumos básicos para hacer la elección. Padrones, 942 millones, más todavía de eso. Urnas, 522.592.000. En sobres, los famosos sobres para el sistema que tenemos, 1.619.943.842 pesos. Y las impresiones varias, 272.931, que es un poquito más todavía en pesos. Los elementos de seguridad que también forman parte de la seguridad que viene en el embalaje de las urnas, 1.142 millones. Gendarmería Nacional, escuchá este gasto, Caro,
15.000 millones de pesos para la movilización de todas las tropas de Gendarmería Nacional, que son la guardia natural de esta. Y hagamos el parate ahí, porque esa es la garantía de que después no vengan las denuncias de fraude, de que se perdieron urnas, digo, es la custodia de la voluntad, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, ahí tenemos parte de lo que eran los gastos electorales, también estaba el tema de los sobres y también el tema de los votos. Hay algunos partidos que tienen, por ejemplo, que son súper minoritarios y han tenido acceso a millones de pesos para poder imprimir los votos. Algunos ni siquiera presentaron los avales necesarios y fueron retirados. Por ejemplo, en Capital Federal, 3 frentes electorales muy minoritarios finalmente no pudieron participar porque no cumplían esos requisitos. Pero así habían recibido el dinero, digamos, ¿no? Claro, un paréntesis interesante. Ojalá que lo devuelva. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en definitiva, elecciones primarias, que no son ni siquiera las que definen los cargos electorales y mucho dinero en juego. Exactamente. Nosotros nos vamos a una pausa, seguimos analizando las PASO en un ratito en la pantalla del 8. Hablamos del escenario local y las primeras repercusiones las tenemos en Casa de Gobierno. Ahí funciona, como es de costumbre, el búnker oficialista. Antes de presentarlo, Eduardo, lo que decíamos recién, paciencia con respecto a los números porque ya lo señalaron desde Presidencia. Eduardo Pol, bienvenido, buenas tardes. ¿Hay movimiento o no por estas horas en Casa de Gobierno? ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy poco, te diría, muy poco, y de lo que pudimos consultar ya con los colegas del área de prensa, del área oficial, sí, por supuesto, tiene que ver con que los funcionarios que vayan llegando van a poder tener contacto con nosotros, van a poder conversar, esto en la medida que, bueno, lo dispongamos cada uno para sostener su transmisión, pero que todavía, hasta que no haya una tendencia nacional, y aclarando que la tendencia nacional va a tener que surgir de los números nacionales y provinciales, pero que los números provinciales pasan por el tamiz de la Nación y son publicados por la página nacional, no es que tienen o no van a dar ningún tipo de guarismo que no sea oficial local, porque no hay una página local para esto, sino una página nacional, no va a haber comentarios de gran peso que puedan tener una evaluación sobre lo que ha surgido hoy de la elección. Lo único que creo que sí todos podemos coincidir que una de las cuestiones salientes, una de las vedettes de la jornada ha sido este nivel de movilización general, que ha sido sustancialmente mucho menor que el de la elección provincial. Estuvimos toda la mañana y parte de la tarde recorriendo escuelas, recorriendo lugares, y era casi una obviedad darse cuenta para cada ciudadano seguramente también que la movilización era mucho menor, la movilización de gente era mucho menor, y ahí surgen algunos de los aspectos que, como bien lo decía Marcelo, van a estar en el centro del análisis. ¿A quién impacta más los números que pueden estar reducidos en términos de porcentajes? Si la no movilización de gente, o como aunque estén ilegalmente considerados el acarreo o la compra de voluntades, ha impactado en algún sector, si los sectores medios algo descontentos han optado por la ausencia o por algún tipo de voto nulo o blanco, todavía no sabemos cuál va a ser el porcentaje ni a qué sectores va a ir luego impactando. Como en un tablero de ajedrez, esas cosas todavía están por analizarse, pero se mantiene con cierta expectativa, por lo menos acá en el búnker oficial, con alguna confianza de que los números, a pesar de todo, pueden ser positivos para, por supuesto, superar esta instancia. Sabemos que los candidatos del oficialismo iban en las dos listas, tanto en la boleta de Massa como en la boleta de Grabois, lo cual les da cierta tranquilidad, no así seguramente en otros sectores políticos como el oficialismo, como la oposición, que tenían distintas listas de candidatos con las fórmulas presidenciales. Bueno, todo está por verse, por hacerse, y en este caso nosotros acá desde el búnker de Casa de Gobierno, que está en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, esperando palabras y voces oficiales que evalúen la jornada comicial. Ahora, Eduardo, con respecto a esto que mencionabas, de una jornada por demás tranquila y quizás advirtiendo que hubo menos volumen de votantes, si se quiere, también tiene que ver con que, pese a que es su 7ª edición, la gente todavía no entiende que las PASO son obligatorias, y esa sigue siendo una pregunta que ponemos sobre la mesa. ¿Tengo que ir a votar en las PASO? Y sí, hay que votar.
Sí, las autoridades electorales lo han marcado toda la semana, entendiendo que hay un concepto que es el que no ejerce su voto, de alguna manera lo delega, que es como una relación de fuerzas cuando el voto no está puesto en un sector de la balanza, evidentemente no gana peso ese sector, sino potencia el peso del otro sector de la balanza, del otro lugar. Entonces es como que esa ausencia poco le sirve, y lamentablemente en la Argentina tampoco hay una suerte de ponderación del voto en blanco, porque no hay número de bancas que representen al voto en blanco o al voto malestar o al voto hartazgo en las condiciones obviamente que está el país en este momento. Entonces terminaban entendiendo, y esto lo explicó la secretaria electoral también días pasados a través de notas que pudimos hacer para el noticiero, que a los términos de ser efectivo no era del gran peso expresar el malestar de esa manera. Pero por supuesto está con todo su derecho quien lo hizo, quien lo hace de esa manera, y participar o no, aunque sea obligatorio, porque bueno, todavía recordemos que las sanciones previstas para este tipo de incumplimiento hasta ahora se conoce que son muy bajas o prácticamente inaplicables, sí, tal cual. O poco se conoce que se hayan aplicado. Bueno, entonces ante eso, evidentemente, el panorama y el contexto en el que estamos, se habría experimentado algún tipo de ausentismo importante hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa en Casa de Gobierno, una Casa de Gobierno que evidentemente tira también para uno de los sectores, que es por supuesto Sergio Massa, ya lo dijo Juan Mansur en muchas oportunidades, digo, Unión por la Patria tiene 2 candidatos, pero en Casa de Gobierno están inclinando su apoyo, movilización y trabajo proselitista para el sector de Massa, entonces claramente también esos resultados van a tener una lectura que se pueda hacer desde allí. Sí, y las lecturas, todas las lecturas van a salir cuando empiecen a aparecer los números y se diseñan las estrategias próximas para las elecciones generales. Perfecto, Edu, muchísimas gracias. Volvemos con vos cuando lo dispongas. Gracias. Bueno, ahí está, decíamos. 7ª edición de las PASO. En Tucumán se calcula que el 75% del padrón en Tucumán, lo decía, emitió su voto, su voluntad. A nivel nacional se hablaba de un 62 o 63%, así que en la provincia superamos ampliamente esa media. Recién estábamos en Casa de Gobierno, pero de la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio, así que vamos a tomar contacto con nuestro compañero José Romero Silva en el búnker opositor, que también, y en este caso, José, hay esencia de internas, pero en su totalidad, porque hay 2 candidaturas a nivel nacional y también 2 listas a nivel provincial. Sí, correcto, Caro, pero como está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, no vamos a ver, al menos por ahora, en estos primeros minutos u horas también, no vamos a ver a los 2 candidatos, a los 2 precandidatos juntos, como si vamos a ver esa imagen que seguramente va a impactar cuando esté Larreta y Bullrich juntos acá. Claro. Alfaro y Campero, por lo menos por ahora, van a esperar por cuentas separadas, ¿sí?, en distintos lugares, y el perdedor, según lo que ha trascendido, irá donde esté el ganador, ¿sí?, la lista ganadora. Así que estamos nosotros ubicados ahora en el búnker de la Fuerza del Cambio, que es la de la lista que encabeza Mariano Campero y lo secunda Nadima Pecci, que ya están por acá. La verdad que hay mucho hermetismo, pero mucho movimiento al mismo tiempo, porque están los precandidatos desde muy temprano. Mariano Campero, Nadima Pecci, Sebastián Salazar, el intendente electo de Yerbabuena, Pablo Macchiarola, funcionarios de la municipalidad de Yerbabuena, entre otros, ya se han acercado, están ingresando a un salón a donde van a esperar los resultados, mientras los precandidatos se esperan en una sala contigua, un espacio VIP que se ha armado acá en este hotel ubicado frente al Parque 9 de Julio, donde están reunidos y donde en algunos minutos saldrán, nos dijeron, cuando tengamos datos vamos a comenzar a hablar, algo muy similar a lo que está ocurriendo, lo que relataba recién nuestro compañero Eduardo Pol desde Casa de Gobierno. De todas maneras, se ve más allá de estas figuras o caras que vos mencionabas, gente, simpatizantes, ¿hay algún movimiento o todo está demorado? No, sí, hay movimiento de simpatizantes, de militantes, de familiares también que han venido a acompañar, muchos hijos, hay por acá, algunos menores de edad, otros ya más grandes, que han tomado ya algunos de ellos lugares en este salón, en las sillas que se han apostado en ese lugar, frente a lo que es un escenario que hay acá justamente en este salón, donde seguramente desde allí van a dirigirse a aquellos simpatizantes y militantes que vayan llegando a este lugar. Donde, reitero, nos dijeron, vamos a hablar una vez que tengamos datos concretos que nos vayan llegando de nuestros fiscales, pero además de los que se vayan ingresando en la página oficial de estas elecciones. Perfecto, José, volvemos con vos cuando lo dispongas, muy amable.
Hasta luego. Chau, chau. Bueno, eso pasaba en los búnkers, Casa de Gobierno, Juntos por el Cambio. Pero queremos analizar lo que dejan estas PASO. Hablábamos de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que tienen incidencia a nivel provincial, incidencia a nivel nacional y en los mercados, porque el dólar fue un desastre esta semana. Estamos con Alexandra Morales, analista política, ella es de Meraki, y Miguel Palau, economista. Miguel, tendría que empezar por las damas, pero el dólar me lleva, Alex, entendeme. Es necesario. Es necesario. ¿Qué va a pasar mañana? Porque el cierre de los mercados nos dejó de una manera... Sí, ¿no? Muchísima incertidumbre por el resultado. Sí. Recordemos que, bueno, para la gente que no está muy metida en el tema, lo que pasó en el 2019 con las PASO en las 2019, hubo un evento que en finanzas se denomina un cisne negro. Fue el evento de mayor envergadura en términos negativos, el segundo más importante de la historia. Eso que venimos, los mercados padecen la Gran Depresión, la pandemia. O sea, hay eventos realmente muy disruptivos, pero sin embargo, en las PASO del 2019, los activos argentinos cayeron entre un 32 y un 57%. Después de las PASO, había un escenario base, que era obviamente la continuidad de Macri en el gobierno. La sorpresa llevó a que venga Alberto Fernández y el dólar subió un 24% de ese viernes a ese lunes, con la consecuente caída del mercado, como te digo, en el 50%. Teníamos un dólar en 46, terminó en 57 ese lunes. Hoy el dólar cripto está en 633, un gran termómetro. Así que bueno, tenemos que ver cómo abre el mercado, ¿no? Si las encuestas son ciertas y los resultados son como hasta el momento circulan los mensajes y ese tipo de cosas, tendríamos una volatilidad enorme mañana. Bueno, una economía atravesada por la política y una política atravesada por la economía, porque tenemos una particularidad también, que el ministro de Economía es precandidato a presidente. Entonces le estamos dando al mismo Massa, que tiene este escenario de inflación y este escenario del dólar, la responsabilidad de resolverlo. ¿Puede? Bueno, creo que una de las grandes... Primero, si puede, creo que es muy difícil de contestar, pero sin lugar a duda, si en casi un año de gestión que lleva involucrado con el Ministerio de Economía, no hemos visto como respuestas muy concretas que nos puedan hoy determinar de que hay un plan económico, ¿no?, que a largo plazo, sí, es decir, con 4 años más de un gobierno de Unión por la Patria, pueda llegar a ser efectiva. Pero esto que vos planteás es una particularidad que hubo en la campaña, es decir, cómo un candidato podía tener ese doble rol, ¿no? Como ministro de Economía, no sé, claro, a la mañana y a la tarde como candidato. Y creo que también hemos podido ver o vislumbrar algunas cuestiones a lo largo de la campaña también que ha llevado adelante Massa, que probablemente estaban relacionados con eso, ¿no? Como por ahí la falta de organización a nivel territorial, el no tener claro o definido quién era el jefe de campaña. Creo que es una campaña que se ha visto atravesada por un montón de cuestiones, pero sin lugar a duda la económica, por lo menos para la sociedad, es una de las principales. Vos que estás en el momento o en el espacio donde tenés encuestas en la mano todo el tiempo, sí, hoy, nosotros hace un par de años hablábamos de la principal preocupación pasaba por la seguridad, por la salud. Ahora, en el top está la inflación, porque sí, digo, hoy la gente, lo que vos escuchás en la calle es no llego a fin de mes, no llego a pagar, no llego a comprar, hay gente no llego a comer. Sí, sí, nosotros incluso hemos seguido muy de cerca las principales preocupaciones, sí, de los tucumanos, que por ahí, si bien coinciden a nivel nacional, no son las mismas. Durante casi 2 años hemos tenido la inseguridad, pero en el podio, inamovible, incluso cuando hemos atravesado el coronavirus. Pero a partir de finales del año pasado, la inflación ha empezado como escalando estas preocupaciones y en los últimos meses es la primera. No se mueve. No se mueve. La inflación y a cuestiones que tienen que ver con la economía personal de las familias y de las personas, de los tucumanos, son las principales preocupaciones. Ahora, Miguel, teniendo en cuenta este escenario, ¿no?, que vos planteás que vamos a tener volatilidad, que el dólar tiene una tendencia alcista, los mercados, ¿cómo pueden reaccionar? Digo, me estoy aventurando, no podemos hacer futurología claramente, pero con el termómetro de los mercados. ¿Los mercados prefieren un opositor o un oficialista en este contexto argentino? El mundo de las martingalas, ¿no? Cómo se modela la incertidumbre y los modelos estos estocásticos, es decir, cómo viene el futuro. Es decir, no lo podemos adivinar, pero sí podemos tratar de inferir escenarios base y poner un upside y un downside. ¿Va? Sí, creo que el escenario base que tenía el mercado hoy por hoy era un triunfo de Juntos por el Cambio,
cómodo sobre Massa, no aplastante. Es el escenario base. Y eso es lo que viene marcando los mercados, lo viene priceando desde octubre del año pasado, con una suba muy consistente en los activos argentinos, desde bonos y acciones. Recordemos, el Merval está prácticamente en $800, llegando al nivel que tenía en el gobierno de Macri, antes de la caída. Entonces, un upside sería una derrota contundente de Massa, y obviamente un downside sería un empate técnico o la aparición de alguien rompiendo esa polarización y trayendo un escenario mucho más disruptivo, con políticas de cambio mucho más agresivas, porque creo que, bueno, ya es cuestión, pero creo que el escenario político se armó del centro a la derecha en esta ocasión, sin duda. Massa vino prácticamente a poner como una excusa permanente, si yo no estoy va a ser peor. Y yo creo que hoy por hoy nos tendremos que estar acostumbrando a una inflación muchísimo más alta de la que tenemos hoy. Todas las políticas para solucionar la macro hoy, porque sí, la macro hoy es el problema con el que la gente debería votar, porque la macro está prácticamente detonada. Todas las políticas son muy inflacionarias, o sea que tendremos que esperar para el año que viene una inflación elevada. Bueno, una mala noticia, digo, lo sentimos todos cuando vamos al súper y parece ser la máxima que vemos palpando en la realidad, pero escucharlo de un especialista es fuerte. Y Alex, en este contexto, vuelvo al tema de las primarias, porque insistimos siempre, estamos eligiendo candidatos, pero pese a ello, las PASO pueden ser el termómetro, puede ser el antesala de lo que vamos a vivir en las generales. Sí, incluso me gustaría como hacer hincapié en esto que vos decís, ¿no? Las PASO son las primarias, que de alguna manera es cuando dirimen las internas dentro de cada uno de los espacios políticos que deciden competir, y a la vez tienen que pasar el 1,5 como para poder llegar a las generales. Sin embargo, estas primarias no son las mismas que hemos tenido en elecciones anteriores, porque en estas primarias tenemos un nuevo fenómeno y un actor político, que es Javier Milei, que de alguna manera ha roto la previsibilidad que a veces entendíamos. Porque nosotros antes siempre teníamos una contienda que se basaba en un bipartidismo o en dos, porque por ejemplo Juntos por el Cambio en realidad tiene diferentes partidos, pero funciona como una coalición, pero de alguna manera las primarias lo que nos hacían era ver quién de los dos iba primero para mostrar la tendencia y cuál era la diferencia entre ambos para ver si en unas generales con un cambio de estrategia se podía llegar a modificar o no. Hoy el panorama es distinto, porque hoy estas primarias van a determinar primero, van a definir una interna de Juntos por el Cambio que ha sido bastante feroz, en donde cualquiera de esos dos precandidatos pueden llegar a ser el candidato presidencial y con posibilidades de ser presidentes o presidenta. Y por el otro lado tenés un Javier Milei que sus resultados va a tener consecuencias directas con las posibilidades de elección de Juntos por el Cambio. Esto quiere decir, cuando nosotros pensamos, el voto no tiene un traslado directo, digamos. No es que si, por ejemplo, Patricia saca 15 puntos y Horacio Rodríguez Larreta 15, en las generales Juntos por el Cambio tiene 30. No tiene nada que ver. Y menos cuando han tenido, digamos, una diferenciación tan concreta a lo largo de su campaña, en donde vemos una Patricia mucho más cercana a determinadas cuestiones de Javier, o por lo menos las tomas de decisiones o los cambios que quiere llevar a cabo y de qué manera, y también no una diferencia, sino una cercanía entre las políticas que por ahí piensa Horacio Rodríguez Larreta con Massa. Entonces como que ahí el voto se va a ir diferenciando, y el que es clave en estas elecciones es Milei, porque Milei va a determinar cuál va a ser el efecto que genere cada uno de estos espacios políticos y también quién gane, ¿no?, en la interna de Juntos por el Cambio. Es como una doble polarización, bien digo, polarización a nivel general para las próximas. Y para sumar algo más, la idea de Unidos por la Patria, perdón, porque tengo que pensar, siempre se me viene frente de todos, es como el cambio fue muy reciente. Bueno, y tiene que ver con esto también, ¿no? Con apuntalar una imagen que estaba por el piso, de ver cómo la piloteamos, claro. Sí, exactamente, como poner una nueva marca política que le permita como quizás no traer el recuerdo negativo de otras cuestiones. En un escenario en donde no hubiera estado Javier Milei tan potente, el Frente de Todos Unidos por la Patria no sería competitivo con esta intención del voto del 30%. Perfecto. ¿Qué lo vuelve competitivo? Porque si pensamos en las elecciones 2019, Alberto Fernández ganó con el 47%.
y tenía una amplia diferencia con Juntos por el Cambio que después se acercó en la general. Pero bueno, ¿por qué hoy es competitivo con un 30%? Porque justamente la presencia de Milei parte el voto opositor. Bien. Entonces por eso hoy Unidos por la Patria es competitivo y tiene las posibilidades también de ganar como Juntos por el Cambio, y también se habla ahí de Milei. Entonces como que se genera mucha incertidumbre, pero yo creo que las primarias van a dar certeza sobre qué puede llegar a suceder en las generales. Y seguramente va a acomodar el mercado de cara a la próxima elección. Chicos, sin duda, esperemos. Muchísimas gracias, Alex, Miguel o Mike, como te dicen también. Muy amables por venir con nosotros. Por favor, gracias. Bueno, ¿y cómo votamos los tucumanos? ¿O qué le pedimos los tucumanos a los candidatos, Jorge? Así es, la gente habla también, tiene su derecho a expresarse. Si bien no es una encuesta perfecta la que hemos hecho, es un sondeo a través de nuestro equipo de noticias que salió a caminar el día viernes y en estas últimas horas preguntándole a la gente qué le pedirían a la clase política de esta hora. Y por supuesto, el tema de la inseguridad y el tema de la economía están en el centro de la escena. Es variada la opinión de la gente, es variada la opinión de los tucumanos, pero son contundentes. ¿Qué es lo primero que cree que tiene que hacer quien llegue a la presidencia? Y tiene mucho por hacer. Primero, parar la inflación. Y bueno, qué sé yo, crear fuentes de trabajo que no hay acá y muchas cosas más. Esto tiene que revertirse totalmente. Y primero darle tranquilidad a la gente está... ¿Cómo? ¿Económica, política? Siendo sensible, entendiendo a la gente, entendiendo a la gente. Gracias. Que cuiden el bien público, o sea, la plata de los contribuyentes. Medidas referentes a la economía. Sí. ¿Algo más? Y bueno, aparte de eso, favorecer las inversiones, dar trabajo a la gente, dejar de que la gente viva de prebendas o de dádivas, que es lo que contribuye a la decadencia. Y más seguridad y trabajo para todos. ¿Sí? Los que no tienen trabajo y andan. ¿En su situación? Soy trabajador. Sí, sí. ¿Ve que la situación general no sería buena? ¿De qué? En trabajo. El trabajo no, tiene que generar más trabajo. No hay trabajo, digamos, para todos. Yo le pediría que trate el tema de la inseguridad. Y bueno, madre, ya estoy jubilado yo. Ya no puedo hacer más. ¿Ah? ¿Algo más? No, para pedirle. Y que mejore los sueldos. Gente, la economía, porque sin la economía todo es un caos, no importa la riqueza que uno tenga, porque gastar es fácil, administrar no, como las mujeres en las casas. Las mujeres en las casas tenemos que administrar, porque gastar es fácil, pero a la tarjeta hay que pagarla, o sea, así que bueno, un beso. Y así en esta recorrida con la gente que siempre ve el 8, por supuesto, habla sobre los temas principales. La inseguridad y la economía están en el eje de las preocupaciones, coincidentes también con las encuestas que se vienen realizando por, en este caso, las consultoras que más tenemos en cuenta a la hora de medir la opinión pública aquí en la provincia. Bueno, según la última señora, la ministra de Economía entonces tendría que ser mujer, Miguel, para administrar mejor. ¿Qué opinás? Y bueno, si la cuestión viene por administrar, sí, sin duda. Sin duda. Yo creo que el problema pasa más que por una cuestión de administración, pasa más que nada por una cuestión de querer solucionar y ver los problemas reales cómo son, ¿no? Qué los generan y tratar de acertar políticas que sean estructurales a largo plazo. Cuando vos me hablabas del dólar, yo tengo un número, o sea, sí, por favor. En 15 años el dólar subió 19.542%. Pasó de 3,05 a 605 pesos. O sea, no hay economía que sobreviva a esa devaluación, ni siquiera si es justificado o no. Los números macro de Massa son, la verdad que son muy lamentables. La economía tiene un potencial 2001, yo lo veo así. Y bueno, en ese sentido, creo que primero la inflación, más allá de un problema, no es un problema central, sino más que nada el síntoma de un problema mucho más grave que tiene que ver con en este caso sí, con la administración del Estado. Tenemos un Estado gigante y más allá de cómo financiarlo, creo que surge la incertidumbre de cómo vamos a cumplir con las metas
del fondo y cómo va a arreglar de acá, cara a esta semana y hasta octubre, cómo va a ser en base a los resultados electorales, cómo va a ser la figura de Massa frente al Fondo Monetario, si va a seguir negociando con él o van a aparecer nuevos actores. O sea, creo que más allá de que las PASO han generado un escenario de muchísima incertidumbre, creo que queda muchísimo recorrido y al gobierno este lapso le está quedando demasiado largo. Creo que están esperando que se termine lo antes posible. Lo antes posible. Sin duda. Ahora, cuando escuchábamos hablar a la gente me da la sensación como que las preocupaciones son las mismas que escuchamos hace 1000 años, como que no se soluciona, seguimos sobreviviendo, que en el transcurrir no se va solucionando nada. Ahí una señora señalaba, sigue preocupando la seguridad, sigue preocupando la generación de puestos de empleo. Ahora sumamos el panorama tan nefasto que nos anticipa, de alguna manera nos vamos deprimidos de acá con respecto a la economía. En las encuestas, son cosas que vos todavía palpás como puntos de alarma. En las encuestas sí, yo creo que el principal problema, bueno, podemos ver dos. Uno que es el que vos decís, digamos, hay problemáticas que no son nuevas, que son las tenemos hace 20 años y que tienen que ver también con, obviamente, por ejemplo, la pobreza estructural que tenemos, sin embargo, ni se resuelve, sino que va empeorando. Y también hay otra cuestión muy importante que es la decisión política, ¿no? De darle respuestas a esas. Porque, por ejemplo, muchas veces nos pasa de ver que el debate político está muy distanciado de las demandas sociales. Y este es un reclamo que se hace constantemente a la dirigencia política de decir, hey, los problemas que hoy tiene la gente están sobre la mesa. Entonces, ¿por qué tenemos que prender todos los días las noticias y ver que la discusión pasa por qué dijo tal político de tal otro, qué le responde, quién va primero, quién va segundo? Están en un estado de campaña permanente, pero sin dar respuesta. Entonces todo quedan propuestas. Ahora, con respecto a lo que decías recién de la figura disruptiva de Milei en el escenario político, para estas elecciones, bueno, está como remontando en algunas jurisdicciones, pero me sorprendía y te pido una lectura también a nivel local, porque era la figura en la que se apoyaba a Ricardo Bussi en las elecciones provinciales y a Bussi no le fue bien el 11 de junio. O por lo menos, no sé si es que le fue mal, pero sí perdió un capital electoral fuerte, o sea, no llegó al piso que tenía. Sí. No, creo que lo que dijiste al principio de que no le fue bien es una lectura muy clara, porque se estimaba que Fuerza Republicana, hoy liderado, digamos, por Bussi, tenía un votante como muy duro, ¿no? Que no se movía, que se sostenía. Y en las últimas elecciones hemos visto una caída abrupta. ¿Y qué es lo que yo por ahí podemos interpretar que tiene que ver con la situación de Milei? Es que primero, Milei no ha sabido cómo hacer ese vínculo en los candidatos provinciales. Y ha sido algo que no ha sucedido solamente en Tucumán, sino en muchas otras provincias, en donde aquellos candidatos que acompañaban a la Libertad Avanza han obtenido como una cantidad de votos muy por debajo de lo que se esperaba. Segundo, creo que no puede haber dos Milei ni nadie que o sea, el discurso que él tiene, la marca que de alguna manera se fue construyendo y cómo es tan disruptivo, es muy difícil de que lo puedan, que no se la juegan totalmente. Algo que veíamos era, por ahí, las cosas que dice Milei, las propuestas o las demandas que hace, es muy difícil que vos veas un candidato, como que todos intentan ser más moderado, como decir, no, lo acompañamos quizás en lo económico, pero en lo político habría que ver. Creo que eso hace que nadie pueda capitalizar la intención de voto que tiene Milei, y eso es lo que hemos visto en Tucumán por lo menos, pero también en muchas otras provincias. Los resultados han sido bastante bajos, por eso hoy uno de los grandes interrogantes va a ser la primera vez que en Milei tengamos los resultados de qué relación tiene con este fenómeno que se crea alrededor de él, si realmente la intención de voto es real, si los jóvenes lo acompañan. O sea, hoy vamos a tener datos de verdad que nos puedan constatar con todo lo que se percibe alrededor de la imagen que él tiene. Perfecto. Bueno, lo anterior había quedado en relato, entonces, de alguna manera colectivo, lo que se decía en la calle, vamos a ver ahora la performance. Sí, y eso también genera una nueva dificultad. ¿Por qué? Porque es muy fácil a veces el ser opositor y poder hablar de gestión y de políticos y la manera de hacer, pero cuando vos ya te encontrás dentro del Estado que criticás y dentro de las decisiones que se toman que afectan a la ciudadanía, es mucho más difícil sostener ese discurso tan disruptivo. Mike, así, brevemente, en 2 palabras, ¿el dólar entonces mañana en alza? Y estamos frente a un candidato que viene con una muy buena elección, supuestamente, y propone dolarizar la economía. Pero una cosita,
más allá del escenario dramático que planteo, porque puede haber mucha inflación y puede haber mucho gasto público, yo creo que la Argentina tiene una historia muy linda para contar en el 2024, que va de la mano con la mejora, bueno, después de un año pésimo para el campo, con la minería, con Vaca Muerta. Creo que por ahí puede venir buenas noticias para la Argentina, ¿no? Esperemos que las inversiones y eso se plasmen realmente. Sí, veo $1 al alza. Muchas gracias a los dos. Muy amables, ahora sí. Vamos con Jorge. Y a esta hora, por supuesto, ya hay novedades en los búnker partidarios. Recordemos que en el búnker de Milei ya hay festejo porque creen que ganan en algunas provincias. Vamos a estar ampliando. Pero en toda cobertura de elecciones siempre hay un lado B. Siempre hay una noticia distendida. Y en este caso nosotros nos pedían, los viejos jefes de noticias, vayan, busquen algo de color. Ahora directamente todo por redes sociales. Lo vemos. 91 años y está votando, miren. Hermosa. ¿Cómo andas, primo? Hola, estos todos mis primos son, todos quedan. Hola, primos. ¿Dónde puedo salir? Anulale. Dale, no, que la cara. Tiene que estar. Ahí te cuento. Ahora sí, en este caso, mirá, algunas curiosidades que nos deja la elección. El Frente Dorado, atención con Lionel Messi y Scaloni, esa fórmula presidencial. Y bueno, la gente, y también Di María y Antonella, van de legisladores. Ahí va, atención, las listas que nos va dejando estas PASO, que para algunos, para impugnar el voto, fueron bastante originales. Ahí también, San Messi, también, hablando sobre la santificación que tiene el mejor jugador del mundo y que por supuesto ha tenido su reflejo en estos votos nulos que ha tenido en este comicio a nivel nacional. Todo plasmado a través de las redes sociales. Si hay algo que no le podemos decir a la gente es que no es creativa. En un ratito volvemos, pausa chiquitita y seguimos desandando las PASO en la pantalla del 8. Bueno, seguimos en la pantalla del 8 TV, transitamos juntos esta jornada de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo que está dejando este día, hay que decir que a nivel nacional las estadísticas hablan de una sorpresiva performance electoral de Javier Milei, si se quiere, si bien todavía no podemos hablar de porcentajes fijos o porcentajes finos o detallados, es lo que se va contando por lo menos en cada una de las jurisdicciones. Y por supuesto esto también va a tener, como nos explicaban nuestros columnistas, una directa relación en lo que puede ser la performance del país a nivel nacional, Vicky dame un segundo, del país a nivel nacional con respecto a cómo se vaya a polarizar la figura de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Y ahí nos vamos. José Romero Silva en el búnker de Juntos por el Cambio para ver justamente qué es lo que se espera de estos resultados, teniendo en cuenta que se advierte, o por lo menos se habla de esto con respecto a la figura de Milei. ¿Se habla de Milei en el búnker de Juntos por el Cambio, José? Sí, se está hablando de Milei acá en Juntos por el Cambio, con muchas sorpresas sobre lo que está dejando esta elección, los resultados que van llegando a los celulares de los precandidatos. Si bien están en una sala VIP, de vez en cuando salen a los pasillos de acá de este hotel, y las caras no son las mejores porque al menos los datos que llegan hablan de, por supuesto que lo que vos sostenías recién, Caro, de números muy altos para Milei a comparación de los que ellos están recibiendo. Es decir, por darte un ejemplo, en algunas mesas le figura unos 43, 45 votos para, por ejemplo, la fórmula de Campero Pecci. Para Larreta le figuraron unos 30 votos y de pronto para Milei le supera
los 100 votos en las mesas y por supuesto esto llama mucho la atención y le está preocupando al menos a los precandidatos que están en este búnker. Sus caras al menos así lo revelan. Cada vez que los vamos a ver nos dicen que hasta que no tengan datos concretos no van a hablar, pero sí hay mucho hermetismo y si a esto se le permite preocupación y también en algunos casos hasta decepción por parte de ellos ante las cifras o los números que van recibiendo, Caro. Es que esto acomoda el tablero de otra manera, José. De verdad que moviliza todo, porque hablábamos de una fuerza oficialista, de una segunda opositora, pero si Milei logra una performance electoral mejor que Juntos por el Cambio, se cambia toda la dinámica política. Claro, eso es lo que analizan acá, incluso también más allá de estar viendo sus números, están analizando lo que se viene después, qué va a pasar mañana. Claro. Es lo que muchos se preguntan, los militantes llegan a este lugar con sus números, comienzan a conversar y acá se dan estas mesitas de café donde las caras no son las mejores y donde justamente la preocupación entra también a jugar parte de todo esto, ¿no? De ese análisis que se hace más allá de lo que fue campaña, se analiza qué va a pasar mañana, no solo en lo político, sino también en lo económico. Por eso es que se espera, bueno, la palabra de los referentes, al menos de esta lista, que entendemos va a ser en algunos minutos. Así que vamos a estar muy atentos, Caro, a lo que ocurra aquí, ¿eh? Perfecto, José. Muchísimas gracias. Volvemos en un ratito a ver si alguien habla. Hasta luego. Dale. Hasta luego. ¿Y qué está pasando en el otro búnker? Vamos a hablar con Eduardo Pol, por supuesto, pero lo decíamos que no hay que dejar de tener en cuenta cómo Javier Milei va a jugar de una manera preponderante en reordenar la política nacional, porque hasta el momento hablábamos de un Frente de Todos o una Unión por la Patria como la fuerza principal a nivel nacional y de Juntos por el Cambio como la principal fuerza opositora. Digo, si Milei sostiene esta performance, que vuelvo a decir, no son de los números finales que tenemos a nivel oficial, pero sí de lo que se habla en cada una de las jurisdicciones, esto cambia la dinámica absoluta de cómo se polariza la política argentina. Eso es algo que vamos a hablar con Miguel y con Alex en un ratito nada más, pero en Casa de Gobierno, ¿cómo estarán las caras? ¿Qué estará pasando ahí, Eduardo Pol? ¿Se habla de Milei también o no? Se habla de Milei, sí, Carolina, efectivamente, porque es la información que nos está llegando y es la noticia que está sorprendiendo. Estamos con la posibilidad de hablar con quién es el primer candidato a diputado nacional, justamente por el Frente Oficialista, Pablo Yedlin. ¿Te parece? Nos sumamos a esta conferencia que está dando ahora. Estaría sacando un porcentaje importante de los votos, más de lo que se pensaba. Sí, en Tucumán, y bueno, según lo que tengo entendido, por lo que estoy viendo en la prensa, en varias provincias está pasando un fenómeno parecido. Vamos a ver después si esto se concreta como un fenómeno de la PASO o si en la general esto se ratifica o no, ¿no? Pero bueno, tenemos un crecimiento de esa derecha claramente. En diputados es por ahí un poquito más clara la ventaja de Unión por la Patria con respecto a las otras listas, pero también la Libertad Avanza tiene un importante resultado para lo que uno esperaba, ¿no? ¿Por encima de Juntos por el Cambio, según los datos que ustedes manejan preliminarmente? Depende del lugar y la sección, pero hay en algunos lugares por arriba de Juntos por el Cambio, en algunos lugares inclusive parejo con nosotros, ¿no? Bastante un aumento importante de los votos que esperábamos, por lo menos, para Libertad Avanza. Así que bueno. ¿Qué les dice a ustedes eso? No, bueno, hay que esperar para hacer conclusiones, para tener un resultado definitivo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la población ha ido, se ha manifestado y expresado lo que le parece es la mejor opción para los 4 años que vienen de Argentina, ¿no? En esto, en realidad, como ustedes saben, es la PASO, es el primer tiempo, hoy se definen los candidatos. Evidentemente, no hay ninguna duda que Sergio Massa va a ser el candidato a presidente por Unión por la Patria. No está claro todavía en el otro espacio quién, porque es muy parejo, por lo menos acá en Tucumán, te diría que voto a voto, entre los votantes de Alfaro y Campero, digamos, Bullrich, Larreta, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora. Bueno, el espacio de Libertad Avanza tiene un solo candidato, que es Milei. Así que bueno, de alguna manera eso va avanzando y veremos. Tenemos 2 meses para la general, cómo se estructura esto en la elección definitiva. ¿Este fenómeno sí, adelante. ¿Habrá algún impacto en lo que se ha percibido y menor movilización de personas? Por el resultado, dice usted. Bueno, yo creo que ha habido una concurrencia muy significativa. Yo creo que es una concurrencia importante para, como ustedes dicen, quizá menos movilización que la provincial. Así que me parece que eso está bastante garantizado con la movilización que ha tenido hoy, la cantidad de gente que ha ido a votar. Me parece que para el resto del país ha sido una buena concurrencia. ¿El fenómeno de Milei solamente en la capital? ¿De Tucumán? Sí.
No, hay votos de distintas secciones electorales, en las 3 secciones, que como les digo, todavía no hacen una tendencia definitiva, pero que marcan esto en varios lugares, tanto del interior como de la capital. ¿Sorprende eso en Tucumán? A mí, la verdad, creía yo que Juntos por el Cambio iba a tener un rol más destacado, pero veremos cómo son los resultados finales. Pero lo de Milei, ¿es una sorpresa o no? A mí me parece que es una sorpresa el nivel digamos, de votación que tiene. ¿Qué puede pasar mañana? No, bueno, mañana la Argentina tiene que seguir funcionando. Los argentinos tenemos que acostumbrarnos a que decidir quién va a ser la administración del gobierno por 4 años no puede ser un todo o nada. Yo de verdad que creo que la Argentina mañana tiene que seguir funcionando, los bancos tienen que abrir, la situación económica tiene que sostenerse, la Argentina está en una situación muy crítica desde el punto de vista macroeconómico y nosotros necesitamos que la Argentina esté tranquila, los argentinos estén tranquilos y elijan a quienes creen que van a ser los mejores para administrar el Estado por 4 años. Eso es lo que se está jugando acá, ¿no? Porque si todo es una cosa épica de todo o nada o la patria sí, la patria no, me parece que exageramos el discurso y me parece que ponemos al país en una situación de crisis que hoy no la debería tener. Así viene siendo. ¿Qué se espera para mañana? Yo espero que vamos a tener un país tranquilo. Una de las hipótesis que está en este momento en redes sociales es que el buen resultado de Milei tiene que ver con que no se destinó tantos recursos para el aparato de movilización en Tucumán. ¿Cómo lo ven ustedes? No, yo la verdad que no sabría cuál ha sido la diferencia real en el gasto de recursos. Esta ha sido una campaña mucho más corta, definitivamente. Pero bueno, no, me parece que no y me parece que eso no explicaría. Me parece que subestimar a la gente, pensar que el voto de la gente tiene que ver con eso. La gente vota lo que cree que es la mejor opción para el futuro de la Argentina. ¿Esto obliga al peronismo a reforzar la actividad para la próxima elección? Toda elección debe ser escuchada, analizada con detenimiento, hay que esperar los resultados finales. Estamos hoy cometiendo alguna, digamos, osadía porque no tenemos los resultados finales. Me han pedido y he salido a hablar con ustedes sin los resultados concretos, pero frente a los resultados finales y definitivos, yo sí creo que las elecciones deben ser escuchadas, analizadas con atención, porque es justamente el termómetro que la sociedad nos da para poder seguir trabajando para ello, ¿no? ¿Qué futuro le ve al peronismo? No, el peronismo tiene más de 70 años de historia y tiene un gran futuro por hoy. En las listas, usted estaba en ambas, la de Massa y de Grabois, ¿eso le puede constituir como uno de los candidatos a diputados más votados? Sí, hoy lo que vamos viendo por ahora, Unión por la Patria es la lista más votada de diputados. Vamos a ver cómo termina la elección. Como les digo, todavía estamos en preliminares. Gracias, senador, diputado Gabriel Ahí está. Yedlin. Sí, justamente dándonos unos minutos a todos los medios de comunicación que estamos justamente apostados acá en el Salón Blanco de Casa de Gobierno a la espera de algún tipo de novedades, algún tipo de tendencias, algún tipo de datos que probablemente ellos manejan puertas adentro, pero que con la expectativa también nosotros estamos buscando y tratando de trasladar. Justamente el fenómeno Milei, como bien lo decías, está sorprendiendo y está siendo parte del análisis de lo que se empieza a estudiar y como decíamos hace un rato son los datos y los números que irán a conformar los próximos análisis y las próximas estrategias en materia electoral para los próximos meses. Perfecto, Edu, muchísimas gracias por ese contacto desde ahí. Hasta luego. Hasta luego. Y ya para cerrar con Alexandra Morales y con Miguel Palau, de lo que podemos hacer un análisis previo a los números. Alex, ¿podemos decir entonces que Javier Milei, si sostiene esto que venimos hablando de la performance electoral, lo que se habla de su impacto en las distintas jurisdicciones, se puede transformar como la segunda fuerza política en importancia? ¿Puede desplazar a Juntos por el Cambio como segunda? Sí, todo va a depender de los resultados. A ver, pueden haber 2 escenarios posibles siempre y cuando nos llevemos de lo que se está hablando ahora, de que Milei puede superar todas las expectativas e incluso ir por encima, ¿no? En caso de que Milei tenga un gran resultado, puede llegar a polarizar con Juntos por el Cambio y en esa competencia va a depender quién sea el que gane. Si es Horacio Rodríguez Larreta, es probable que va a tener muchas más posibilidades Milei de poder ganarles que en caso de que sea Patricia Bullrich, porque ahí se disputarían como casi el mismo electorado y un discurso muy similar. Perfecto. Ahora, en el caso de que Juntos por el Cambio quede en tercer lugar y compita directamente con el Frente de Todos, ahí Milei puede en realidad incluso tener una victoria en el sentido de que él puede tomar el electorado de Juntos por el Cambio, que puede ser mucho más afín los votantes de Patricia Bullrich con Milei que con Massa o con alguna alternativa. Pero como te digo, o sea, todos los escenarios posibles se van a poder analizar a partir de los resultados de esta noche y mañana como vamos viendo cómo se acomodan. Hoy es todo como intentar descubrir cómo se puede llegar
a terminar esta noche. Muchas gracias por tu presencia acá. Favor. Y Miguel, cortito, porque de verdad el tiempo me corre. Si Javier Milei se impone, eso ya dijiste, los mercados no reaccionaron bien a la figura fuerte de Milei. No, yo creo que el sistema bancario es el más perjudicado por la aparición de Milei, porque obviamente él propone eliminar el Banco Central y el sistema bancario quedaría bastante débil. Si hoy todos los argentinos van en manada a buscar sus plazos fijos del banco, sus depósitos en el banco, los bancos comerciales tienen para entregarte 17 pesos de cada 100. Por el resto, el banco tendría que pedir los puts sobre las LELIQ que tienen emitidas. El Banco Central tendría que salir a emitir dinero. Por eso los movimientos de camiones de caudales de los bancos para resguardarse ante posibles corridas. Pero esto que está pasando, si se mantiene, esto es un downside, no es un escenario base. Muchísimas gracias a los dos por su presencia acá. Y decíamos que estamos en todo el país, no solamente en la provincia. Y acá en Tucumán, en Casa de Gobierno, en el búnker oficialista, en el búnker de Juntos por el Cambio, se está hablando de esto, de la performance electoral que está dando Milei. Vamos a ver si en el búnker de Buenos Aires, de Unión por la Patria, esto ocurre. Pero voy a hablar con Jorge Lobo entonces para ver sobre esta sorpresa, Jorge, de lo que ha sido Javier Milei. Digo, estamos hablando de los números que tenemos de los termómetros de las jurisdicciones, de las provincias, porque los finales no están. Exacto. Pero sorpresa. Es sorpresa. Y creo que lo que recién decía Yelin era en parte gran repercusión que tiene hoy la candidatura de Milei en Tucumán. Y esto podría cambiar la correlación de las candidaturas. Teniendo en cuenta que esta es una encuesta perfecta, podría generar un escenario distinto al esperado por el propio gobierno. El propio gobierno que decía, nosotros nos llevamos 3 diputados, 1 para Juntos por el Cambio y, si se puede, 1 para Fuerza Republicana, sabiendo de que la lista que podía tirar la figura de Javier Milei beneficiaba a Ricardo Argentino Guzzi. Ahora bien, si este escenario que plantea el senador Yeldin, es decir, con Javier Milei y Libertad Avanza en segundo puesto, podría generar un escenario distinto a la hora de distribuir las candidaturas de diputados en las elecciones de octubre. 2 para el gobierno, 2 para Milei y un restante para Juntos. Eso sería un cambio drástico del escenario que se pensaba que era un 3-2. 3 Unión por la Patria, 2 Juntos por el Cambio. Digo, cambia totalmente la dinámica. Cambia totalmente la dinámica y acá recordemos que está en juego el tercer candidato a diputado nacional por parte de Unión por la Patria, que es el dirigente bancario y actual diputado nacional Carlos Cisneros, que va por la reelección en este proceso electoral. No es que hoy se eligen, atención, estos son candidatos que tienen que revalidarlo el próximo 22 de octubre. Claro, pero como siempre venimos diciendo, es una manera de conocer, como vos lo titulaste, la encuesta perfecta, de saber si los espacios políticos sostienen sus bases o el piso electoral que tuvieron antes, en el caso de Tucumán, serían las elecciones del 11 de junio. Exacto. Si nos tenemos que aferrar a eso, a Guzzi no le había ido bien, pero hoy con Milei puede dar un cambio. Imagínate, 6% sacó en la elección provincial. Hoy estaríamos hablando de alrededor de un 20%, un 25% en Tucumán. Estamos hablando realmente de otro fenómeno. Estamos hablando del fenómeno Milei también en la provincia. Mañana podemos tener un país con otra distribución. Lo vamos a poner así. El sombrero dado vuelta. Claro, pues, digo, todos los análisis o las especulaciones o los escenarios que planteábamos pueden tener un cambio drástico. No se olviden que estamos en las redes sociales participando con ustedes ahí. Estamos también en nuestra página web en www.el8.tv. Analizamos todo lo que son estas instancias de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estamos esperando el contacto con nuestros compañeros de Unión por la Patria, del búnker de Juntos por el Cambio y de Libertad Avanza, porque así como se está hablando de Milei en Casa de Gobierno y en el búnker de Juntos por el Cambio acá en Tucumán, este es un escenario que está llamando la atención de todos. Incluso en las redes sociales. Vos sabés que me dicen fuentes muy cercanas a Milei aquí en Tucumán que en Buenos Aires todos los datos que le llegan a Javier Milei se los provee Casa Rosada en Buenos Aires. Atención, que dicen, nosotros no tenemos urnas testigo, no tenemos forma de saber con este sistema de fiscales que te envían a través de una captura por el celular el resultado de las mesas testigo que le llaman. Tampoco tienen eso. Dice que las mesas testigos se las está proveyendo el propio gobierno y el propio gobierno está haciendo filtrar esta versión de que Milei sería el más votado individualmente. Habría que esperar cómo termina la primaria de Juntos por el Cambio y cómo queda Sergio Massa,
que confía también en sumar ese puchito de votos que le puede generar también Juan Grabois. Recién, no sé si te acordás, la pregunta que le hice a Marcelo es si podemos usar esto de termómetro. Bueno, ahora evidentemente a las fuerzas políticas les sirve decir, no tiene nada que ver con las generales, estamos eligiendo candidatos. Sí, bueno, cada uno lo va a tratar de acomodar a su a la interés. lectura, claro, dependiendo cómo necesiten ser favorecidos en ese punto. Bueno, este es el escenario ahora, incierto por el momento con respecto a Milei. Bueno, los números, sí, lo que va pasando en las redes sociales, lo que nos llega desde otras jurisdicciones, lo que pasa en otras provincias. Te cuento Córdoba. Sí, por Caso favor. de Córdoba, por ejemplo. Primero, Javier Milei. Sí. Segundo, Juan Schiaretti. Tercero, Patricia Bullrich, muy cerquita con Horacio Rodríguez Larreta. Y quinto, aparece recién Sergio Massa. Atención, estos son datos que se van difundiendo a través de las actas. En este momento están llegando más rápido las actas a los medios de comunicación, el caso que estoy consultando, que es el diario La Voz del Interior de Córdoba, y está hablando de este resultado que sería absolutamente sorprendente en una provincia que solía ser la capital del macrismo. Recordemos que en esa provincia Macri sacó la diferencia decisiva para ganar el balotaje, recuerdan ustedes, en el 2015. Bueno, yo te decía, vamos a ver qué pasa en Buenos Aires. Dale. Y cómo en Unión por la Patria está impactando esta noticia nacional de la performance de Milei. Y ahí está con nosotros Fabián Waldman. Fabián, muy buenas noches. Caro Glasberg, Jorge Lobo, te saludamos. ¿Cómo se vive esta jornada de pasos en el búnker oficial? ¿Qué tal? Buenas noches, Caro, Jorge. Efectivamente, en estos momentos está hablando uno de los integrantes del comité de campaña de Unión por la Patria, Julián Domínguez. El anterior en hacer declaraciones fue Cecilia Moró, quien señaló que habían hecho una buena elección Sergio Massa y Agustín Rossi. Sin lugar a dudas, lo que ustedes mencionaban en cuanto a la performance de Javier Milei es una de las claves de la jornada. Y la verdad es que no asombra el resultado que obtuvo en la provincia de Córdoba, más teniendo en cuenta que el propio Mauricio Macri avaló a Javier Milei en los últimos días en una conversación privada y el candidato libertario la sacó a la luz. La disputa entre Patricia Bullrich y Javier Milei por el momento pareciera que está saliendo beneficiada el candidato libertario. Sergio Massa, por su lado, se entiende, habría que esperar todavía un rato largo, pero no alcanzaría la posición deseada de ser el candidato más votado. ¿Qué ves ahí, Fabián? ¿Gestos adustos? ¿De alguna manera decepción? ¿Esperaban otra cosa? Bueno, indudablemente lo primero que hay que decir es que no hay alegría en las declaraciones de los distintos candidatos que han llegado. Hay especulaciones en cuanto a lo que, por ejemplo, pueda suceder en la ciudad de Buenos Aires con el candidato Leandro Santoro. En la provincia de Buenos Aires, los distritos que son peronistas por naturaleza mantienen la primacía del PJ, pero en aquellos donde, en esos mismos lugares, Javier Milei asoma como segunda fuerza por delante de Juntos por el Cambio. Perfecto, Fabián. Sí. ¿Qué se sabe de provincia de Buenos Aires? Allí Axel Kicillof estaba pendiente de esta boleta gigante que tenía provincia de Buenos Aires, de ver de qué manera si lo tiraba para abajo o lo tiraba para arriba la postulación de Sergio Massa. ¿Qué se sabe? Bueno, hasta ahora no hay cómputos oficiales. Empezaron a llegar telegramas al centro de correo argentino, así lo está haciendo saber el Ministerio del Interior. Se aguardan los primeros números, pero es así, efectivamente, como vos referís, los intendentes, he charlado con algunos de ellos las semanas anteriores, estaban preocupados porque Sergio Massa tiraba hacia abajo la carga de votos del Frente de Unión por la Patria, mientras que los intendentes tenían una buena performance en cada uno de los distritos. Por ejemplo, La Matanza quedaría en manos del PJ, del Unión por la Patria, lo mismo que Avellaneda, Malvinas Argentinas, Quilmes, de acuerdo a lo que sale en esta primera instancia. Recordemos que estamos hablando de internas, como ustedes bien decían en el comentario anterior, y lo que pase de aquí
al 22 de octubre, indudablemente va a ser lo que marque el futuro de los argentinos y si puede llegar a haber o no, en definitiva, el balotaje, dependiendo perfecto, Fabián, de quién salga primero el día de hoy. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo, te despedimos desde ahí porque vamos a ir a conocer, muchísimas gracias, ¿no? Muy amable. Vamos a hablar ahora con Gonzalo Solabarrieta. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar ahora con el búnker de Avanza, la Libertad Avanza. Es un búnker más buscado. Claro, y yo estoy preocupada porque tenemos 4 minutos para el cierre del programa y lo que queremos saber es eso, los efectos finales, cómo se vive ahí, las versiones, si la performance electoral en el país era la que se está dando, la que ellos esperaban, porque creo que, Jorge, hasta ellos mismos deben estar sorprendidos. ¿No? Incluso te voy tirando otro dato. Ciudad de Buenos Aires, muy posible que Ramiro Marra termine superando a Santoro, el candidato a jefe de gobierno de Unión por la Patria. Atención con esto, porque la boleta de Milei está empezando a tirar en todos lados, no solamente acá en Tucumán con Ricardo Argentino Bussi, también en esas candidaturas locales. Bueno, nos sorprendíamos nosotros cuando fue el propio Pablo Yedlin el que reconoció que acá en Tucumán también había números que a nivel local habían sorprendido por parte de Milei. No solamente en la capital, que uno supone que es una incidencia más importante, sino que también en las 3 secciones. Estos fueron los textuales del Senado Nacional por Tucumán. Y yo estoy muy atenta a esto. ¿Cómo vamos en tiempo de descuento? Quedan 3 minutos. Y es la noticia del día. Nos vamos ahí, al búnker de la Libertad Avanza. Gonzalo Solabarrieta, bienvenido al 8TV. ¿Cómo se vive este día? Digo, batacazo a nivel nacional porque todo el mundo está hablando de eso, de los números de Milei. ¿Cómo les va? Un saludo muy grande para todo Tucumán. Estamos aquí nosotros en el Hotel Libertador, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Avenida Córdoba 690, a 4 cuadras de la 9 de julio, para que se ubiquen aquí dentro de Cava. Aquí la expectativa es muy grande. La palabra es entusiasmo, pero al mismo tiempo la palabra secundaria es precaución. Es ser cautos, porque la realidad indica que los ánimos están muy arriba. Los números que empiezan a llegarnos, no solamente en las provincias, como pueden ser Neuquén, Córdoba, Misiones, entre otras, son buenos aparentemente, al menos en cuanto a los números que empezábamos a recibir respecto a la información que corría por aquí, pero la realidad es que a nivel nacional se espera que los resultados estén por encima inclusive de las expectativas que tenía la Libertad Avanza en la previa a estas elecciones PASO. No tenemos un horario confirmado respecto a la posibilidad de escuchar al precandidato a presidente nacional Javier Milei, pero desde un principio siempre tuvimos el horario de las 10:30, 11 de la noche como posibilidad de que pueda salir aquí a este lugar, el búnker, en la sala que se ubica en el piso número 1 de este hotel, en donde Milei cerca de las 14:30 ya está instalado en una de las habitaciones de este edificio y que va a bajar aquí al famoso búnker donde no se va a ver tal vez una militancia a la cual estamos acostumbrados, sino más bien a los dirigentes que acompañan a este partido, no solamente en estas elecciones, sino en el día a día. Este salón está capacitado para recibir aproximadamente 350, 400 personas. Ya está colmado de cámaras, de colegas que están justamente haciendo su trabajo. Gonzalo, me imagino que están llegando muchos sobre la hora, ¿no? Confirmación, sí. Muchos están llegando sobre la hora, digo, se enteraron de los resultados finales y esto está concitando otra atención de último momento. Sí, y también la realidad es que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Para que vayamos teniendo alguna palabra de renombre, ya se han acercado algunas personas. La primera fue muy sorpresiva, importante y rimbombante en el sentido de que realizó una rueda de prensa, fue Ramiro Marra, que es precandidato a jefe porteño en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en una rueda de prensa habló de trampa y de que no le salió bien respecto a el método que se utilizó para elegir justamente al jefe porteño. Y a la convivencia de Gonzalo, vamos a aprovechar este bache, le vamos a agradecer. Un poco todo más. Gonzalo, te agradecemos mucho este contacto. Nosotros estamos cerrando nuestro programa a nivel local. Gracias por la lectura que nos diste desde el búnker de la Libertad Avanza. Sin dudas, la noticia estuvo centrada ahí. Muy amable por tu tiempo. Buenas noches. Un placer, hasta luego. El gusto. Bueno, nos hubiera encantado poder hablar más. Sí. Estamos sobre la recta final. Sí, Estel es tirano. ¿Qué va a hacer?
Bueno, mañana nuestras 3 ediciones y ahora se quedan con nuestro servicio asociado de noticias. Claro, nuestras 3 ediciones, Vivo Mañana, Vivo Mediodía, Vivo Noche. Gracias por la compañía hasta acá. Desandamos juntos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero las seguimos analizando juntos mañana también. Gracias por la compañía, descansen, buenas noches. Chau, chau.